Hoy vamos a nuestro tiempo, el mejor tiempo, que es el tiempo, todo el tiempo en el servicio es bueno, pero a mí me encanta el tiempo de la palabra, porque la palabra nos edifica, nos transforma. Siempre viene a mi mente algo. La tierra nunca dijo quiero árboles acá, quiero frutos por este lado, quiero un monte por allá, quiero los océanos por este lado, quiero un lago por este otro lado. No. Todos los cambios que vinieron sobre la tierra fue porque Dios habló. Cada vez que Dios habló, los cambios vinieron. La tierra no cambió porque quiso, porque no hay poder en sí misma en la tierra. Cambió porque Dios habló. Esa es la razón por la cual nosotros necesitamos estar expuestos a la palabra, porque ¿cuánta gente quiere cambiar su vida y quiere hacer las cosas diferentes y se frustran? Yo lo he hecho, es frustrante porque no podemos, pero la palabra de Dios sobre nosotros sí puede. Es por esa razón que amo este tiempo, que es el tiempo de la palabra. Y hemos estado en una serie acerca de las parábolas y hoy vamos a hablar acerca de esta parábola. Parábola o historia, hoy vamos a hablar acerca de la parábola de Lázaro y el rico. Y cierto, aunque algunos consideran este relato como parábola, otros lo consideran como una historia real, pero lo cierto es que Jesús lo presenta con un estilo similar al de las otras parábolas, pero lo que hace diferente esta parábola o esta historia es que Él llama a Lázaro por su nombre. Eso no ocurre en ninguna parábola. Es la única vez en que vamos a ver al Señor llamando a alguien por su nombre cuando está contando una historia, lo cual implica de que prestemos mucha atención a lo que Dios está haciendo. Ahora, si se trata de una parábola o de un hecho real, lo importante es que Jesús está revelando la gravedad de una vida religiosa, una vida licenciosa, una vida sin arrepentimiento genuino. No importa si la persona va a la iglesia. Y esto puede sonar duro lo que voy a decir, pero es la verdad. Y Jesús, nuestro Señor, lo que hace es desenmascarar una vida religiosa centrada en el yo. Qué peligroso es construir una vida cristiana centrada en el yo. Y es lamentable porque en muchos lugares esto es avivado, es azuzado, es alimentado. Cuando te dicen, es que tú eres lo más importante, tú eres el centro de la creación, tú eres la razón por la que... Hay, en parte es cierto, pero en parte no todo lo que se dice es cierto. Pero una vida centrada en el yo, en el confort, en el estatus, pero que hace que una persona viva de una manera vacía, sin compasión, sin fruto. Una persona me puede decir, pero yo soy cristiano y está andando en adulterio. Yo soy cristiano, pero está andando en fornicación. Yo soy cristiano, pero está mintiendo. Yo soy cristiano, pero está robando. ¿De qué cristianismo estamos hablando? Son solamente conocimiento y mucha gente conoce de la palabra, pero no vive la palabra porque la palabra aún no es real en sus vidas. Ahora Jesús nos llama a través de esta parábola, yo la voy a enfocar de una manera distinta hoy, pero nos llama a examinar nuestro propio corazón. Esto no se trata de juzgar a alguien más, esto no se trata de mirar a alguien y señalarlo con el dedo, no. Debemos examinar nuestro corazón y cada vez que nosotros vamos a la palabra no es para juzgar a alguien, es para mirarnos a nosotros mismos cómo es que estamos caminando. Somos como el joven rico, como este hombre rico del cual vamos a leer ahora. En algunos aspectos probablemente que tengamos que arrepentirnos. ¿Qué hace especial a Lázaro que alcanzó el cielo? O sea, su pobreza, ser pobre nos lleva al cielo, porque ricos y pobres van al infierno y ricos y pobres van al cielo. Vamos a mirar con detenimiento, por esa razón es que este mensaje lo he denominado como una vida que termina bajo el juicio de Dios. Quiero que lean conmigo, por favor, en voz alta. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel
lleno de llagas, y ansiaba, dice, saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en lengua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, es decir, un abismo, ¿no?, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos entre los muertos, se arrepentirán. O sea que él tenía más revelación que Abraham. Le dice: no. Después vamos a ver eso. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, danos iluminación, Señor, para poder comprender, pero también para poder vernos, Señor. Permítenos que a través de tu palabra poder escuchar lo mismo que escucharon las personas que estaban ahí cuando tú estabas dando este mensaje, pero también cómo recibieron los discípulos y cómo tú ministraste el corazón. Ayúdanos a examinar y a ver tu palabra a la luz de tu Espíritu Santo, Señor. Ilumina nuestro entendimiento, ilumina nuestra vida, Señor. Ten misericordia de nosotros y permítenos ver aquello que no vemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cada vez que Jesús decía: había un hombre, estaba pasando esto, ¿no? Cada vez que él narraba una parábola, él estaba hablando acerca de una historia, pero nunca mencionó nombres. Pero acá él menciona a Lázaro de manera específica, y esto nosotros no podemos pasarlo por alto. No es casual. El Señor intencionalmente pone el nombre al pobre y deja sin nombre al rico, porque del rico solamente dice el rico, no dice fulano de tal, solamente dice y el rico, ¿no? Contrario a las prioridades que el hombre tiene, ¿no? Normalmente la gente tiene esa prioridad por la gente que tiene, digamos, más dinero. Aún Santiago nos exhorta en aquello, ¿no? O sea, no hagas diferencia entre una persona y otra, porque una persona, porque tiene más dinero, no vas a agarrar y vas a recibirlo con una diferencia y le vas a decir: oye, tú siéntate acá, y al pobre: oye, tú siéntate por allá. Pero es interesante ver lo que el Señor está haciendo aquí, ¿no? Porque Él está mostrando que ante Dios no importa cuán conocida sea una persona en la tierra, sino cuán conocido eres en el cielo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser conocidos en el cielo? Solamente si una persona tiene una relación con Dios, es conocido en el cielo. Y es conocido también en el mundo espiritual. Ahora, ese relato revela algo más que el destino eterno de 2 hombres. Muestra, y se nos muestra claramente, la religiosidad vacía que hay en este hombre que es religioso, una religiosidad vacía, que está centrada en el yo. Él está centrado en sí mismo. Eso es lo que nosotros podemos ver aquí. Y está desconectado del mundo, del sufrimiento ajeno. A veces creemos que Dios nos ha rescatado y nos ama, y es cierto, pero para seguir viviendo nuestra propia vida independiente de este mundo, independiente de los demás. Es nuestra intención de que usted pueda crecer espiritualmente, que las enseñanzas y la palabra que usted va recibiendo pueda formar su vida, fortalecer su crecimiento. Por eso es que un discípulo maduro o alguien que está
siendo formado como un discípulo es alguien que crece continuamente en su caminar con Dios, tiene hambre y sed por las cosas de Dios, especialmente por su palabra. Sobre todo exhibe el fruto del Espíritu constantemente y siempre está buscando hacer nuevas relaciones, nuevos contactos para hacer nuevos discípulos. No es alguien que esté libre de pecado. Lamentablemente estamos en esta naturaleza de pecado. Por eso es que el Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Porque vivimos bajo una naturaleza que está sujeta al pecado, aunque estamos limpios delante de Dios, porque Él nos ha limpiado completamente. Sufrimos la consecuencia de vivir en una naturaleza aún corrupta. Entonces, un discípulo que está en ese camino hacia la madurez no es alguien que está libre de pecado en lo natural, pero peca menos, rechaza el pecado y va a exhibir los frutos del Espíritu Santo, o el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Vamos con el primer punto de este mensaje que me interesa que podamos abordarlo. El contraste entre dos vidas, una apariencia de éxito y otra de sufrimiento. Lo hemos visto en la historia cuando lo hemos leído. El rico vestía de púrpura y lino fino y vivía cada día con deleites, pero él no mostraba compasión hacia su prójimo que yacía a su puerta. Solamente estaba interesado en su propia vida, ¿no? Ahora, quiero enfatizar y aclarar algo. La riqueza nunca es el problema. El problema no es el dinero, y bien lo dice también la Escritura cuando dice que es el amor al dinero el problema. No es el dinero. El problema de este hombre no era su riqueza, sino un corazón duro e insensible. Y Dios llama a Lázaro por su nombre, mientras que al rico solamente dice había un hombre rico, no lo llama por su nombre. Y la Biblia nos enseña claramente en las Escrituras que Él conoce a los suyos, pero también que los suyos le conocen. ¿Sabía usted eso? Dios conoce a los suyos y nos llama por su nombre. Por ejemplo, en Juan 10, la Biblia nos enseña en 10:14, dice: yo soy el buen pastor. ¿Y qué dice? Y conozco a mis ovejas. Otra vez, vamos a leerlo juntos, me gusta. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Me gusta eso, porque Dios nos llama por nuestro nombre. Nos conoce en Él, sabe quién eres tú. Él te escogió, te llamó desde antes de la fundación del mundo. Tú no te acercaste a Él. Él puso y permitió todas las cosas para que tú puedas acercarte a Él. Y claro, en nuestra sensación somos nosotros los que pensamos, los que nos acercamos a Él, pero en realidad respondemos a una situación con el llamado de Dios en nuestras vidas. ¿Qué dice Juan 10:27 sobre este punto? ¿Qué dice? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y se quedan quietas, dice. Se quedan en casa. Ahorita tengo que lavar ropa. Ahorita tengo que cocinar. Tengo que hacer esto. No, ¿qué dice? Y me siguen. Y me siguen. Entonces, las ovejas del Señor pueden diferenciar su voz. Esa voz que viene a través de su palabra, a través del Evangelio, la voz del pastor, de pastores, la voz del Señor, la voz de nuestro Dios. Ahora, incluso en las situaciones tormentosas, cuando este rico está siendo atormentado, él no expresa arrepentimiento genuino. Él está quemándose, pero él no muestra un arrepentimiento genuino, solo muestra un remordimiento y está preocupado por sus hermanos. Él sabe que está ahí, pero a pesar de que está en un lugar de tormento, él todavía cree que su opinión prevalece, que su manera de pensar todavía es lo que manda. Y él no sabe que es su arrogancia y su testarudez lo que lo ha llevado a ese lugar. Es interesante porque las palabras que él le dice a Abraham revelan que ni siquiera el sufrimiento que él está viviendo lo quebranta a este hombre. Cuando él le dice: no, padre Abraham, le dice en el versículo 30. No, o sea, ¿qué es lo que él está pidiendo? Señor, envía a Lázaro. A él no le importa Lázaro. Él ve que Lázaro está en los brazos de Abraham, está siendo consolado, y él está en un lugar de tormento, pero a él no le importa Lázaro. Él sigue mirando a Lázaro como cuando lo veía en la tierra, como aquel pobre hombre que no vale un medio para él. Y le dice: manda a Lázaro. No importa si Lázaro se quema, mándalo para que moje
la punta de que moje en agua y que Él me pueda refrescar. ¿Le importa a Lázaro? No, no le importa a Lázaro. A este hombre no le importa nada. Y esa es la razón por la que está ahí. A Él le importa Él mismo. Como mucha gente vive hoy el cristianismo. Vive un cristianismo errático, falso, porque creen que lo que están viviendo es lo correcto. Y Él quiere corregir a Abraham, porque lo que a Él se le ha ocurrido es la grandiosa idea, que si alguien resucita de los muertos, a ese van a escuchar. Lo van a escuchar, la gente le va a hacer caso. Este hombre va a poder comentar, oye, tienes que tener cuidado, tienes que arrepentirte, porque si no vas a ir a un lugar de tormento. Y él dice, no, padre Abraham, porque si alguien resucita de los muertos, a ese creerán. Es lo que le responde en la historia. Él corrige a Abraham. Y su voz sigue siendo la de ese arrogante cuando estaba aquí en la tierra. Lo que él está diciendo, yo sé más que tú, Abraham. Eso es lo que él está diciendo. Hermanos, muchas personas equivocadamente relacionan la prosperidad económica o el confort, la comodidad visible a los ojos del resto como la aprobación divina. No, como que esa persona es bendecida. No nos equivoquemos. ¿Qué es un discípulo maduro? Una persona que está aprendiendo las Escrituras, una persona que está creciendo en el Señor. ¿Quién es esa persona? Es una persona que crece en su entendimiento. Pero ¿sabes? Para que una persona pueda crecer en su entendimiento, necesita pasar situaciones difíciles. A nadie le gusta el evangelio del quebrantamiento. A nadie le gusta el evangelio del sufrimiento. Pero ¿quieres que te diga algo? ¿Quieres conocer a Dios? ¿Cuántos quieren conocer a Dios? ¿Y cuántos oran para que así ocurra? Ok, prepárate para el sufrimiento. ¿Qué? Pastor, ¿cómo? No, yo quiero conocer a Dios. No quiero conocer al diablo. No, vas a conocer a Dios. Porque los mejores tiempos donde una persona conoce al Señor es en el sufrimiento. Por eso es que Santiago puede decir con autoridad, el medio hermano de nuestro Señor Jesús, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que tener gozo en la prueba? ¿Quién tiene gozo en la prueba? ¿Quién se alegra de la prueba? Nadie. La prueba trae dolor, sufrimiento. ¿Pero por qué tengo que gozarme? Porque lo vas a ver. ¿A quién? A Él. Vas a conocerlo. El 60% de la vida ministerial de Pablo fue en la cárcel, donde conoció de más cerca al Señor. Todas las epístolas y las cartas que él escribió lo hizo en la cárcel. El sufrimiento es necesario. Ay, no, a nadie le gusta. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Todos corremos del sufrimiento. El discípulo maduro es aquel que crece en entendimiento. Necesitamos conocer, necesitamos crecer en entendimiento, pero el entendimiento viene cuando Dios comienza a hacer que esa palabra... ¿Cuántos han jugado plastilina aquí? ¿Han jugado con plastilina o no? Con plastilina. ¿Saben lo que es plastilina? ¿Sí? ¿Se entiende? Es el mismo español para todos, ¿verdad? Ok. Play-Doh se llama, ¿no, Katy? Ok. El punto es que la plastilina, tú puedes mezclar un color con otro y puedes crear un color diferente cuando mezclas dos colores. Cuando Dios comienza a trabajar en nuestra vida, Él usa su palabra que es viva y eficaz, y la pone en nuestra vida y comienza a moldear hasta que esa palabra se haga uno con nosotros. Pero ¿quieres que te diga algo? No está en nuestra naturaleza hacernos uno con la palabra. Mientras más podemos, más huimos de Dios. No, pastor, ¿qué estás diciendo? No, sí, la mayoría de nosotros corremos de Dios, no corremos hacia Dios. El discípulo maduro es aquel que comienza a crecer en entendimiento. ¿Entendimiento de qué? De conocer quién eres y de lo que eres capaz. De conocer tu naturaleza, que no puedes confiar en ti mismo, que necesitas depender de la palabra. Yo necesito depender de la palabra. Tú necesitas depender de la palabra. La realidad del juicio que vemos que Dios establece aquí entre Lázaro y el rico revela lo que el mundo ocultó. Ese mundo que nos oculta el evangelio, ese falso evangelio que nos oculta el verdadero evangelio. La realidad del juicio
en esta historia que el Señor cuenta o en esta parábola, revela que lo que el mundo ha ocultado, la verdad de la vida y la verdad de Dios. Esa verdad que está oculta a mucha gente, porque mucha gente no conoce esta verdad, no conoce el Evangelio. Llegada la muerte, vemos que se invierten los papeles en ambos, revelando el verdadero estado del alma. ¿Quién estaba bien y quién estaba mal? Probablemente el rico tenía muchos amigos, y amigos probablemente importantes, gente de renombre, gente conocidos en la ciudad. Y Lázaro probablemente no tenía amigos ahí. O nadie quería estar con él. Pero tenemos que saber que el juicio de Dios es justo. Diego, veo justo. Hermanos, Él es justo. Y Lázaro vivía en sufrimiento, pero no en desesperanza. ¿Sabes cuál es la ventaja de vivir en sufrimiento o bajo prueba? ¿Sabes cuál es la ventaja? Es que nos permite poner nuestra mirada en Él. Gloria a Dios cuando no tienes nada que hacer, cuando tú ya no puedes hacer nada, cuando se te escapó todo de las manos, cuando ya tú no tienes opción. Yo digo gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ahora Dios va a poder obrar. Porque mientras tú sigues, mientras tú puedes, mientras tú crees que puedes dominar la cosa, tú vas a hacerlo. Y no va a ser Dios. El nombre de Lázaro significa Dios es mi ayuda. Y eso fue lo que tuvo en su vida. Aunque no se pronuncian palabras acerca de él en esta historia o parábola, él vivió una vida quebrantada. Y el resultado de su vida nos habla de en quién puso él su confianza. La muerte nivela a todos, nos pone en el mismo nivel, pero no salva a nadie. Solo revela lo que hay en el alma, revela cómo caminó cada persona. Realmente si estaban en Cristo o estaban en ellos mismos, y Cristo era como un artículo más o como su genio de la lámpara maravillosa a quien yo tengo que acudir cada vez que necesito algo. Pero luego sigo viviendo mi propia vida, sigo haciendo lo que se me da la gana, sigo viviendo a mi manera. La muerte y el juicio acá revela claramente de qué está hecha cada persona. Y esto evidencia claramente de que este hombre nunca le creyó a Dios. Probablemente conocía las Escrituras, claro que las conocía, porque era judío. ¿Las vivía? No. ¿Conocía a Dios? No. Vivía una vida religiosa. Y muchos van a rechazar el sufrimiento y van a decir, no, el sufrimiento es maldición, es maldición. No. Sin saber que puede ser el instrumento que Dios usa para que esa persona pueda ser salva. Lo que parecía éxito en lo terrenal para uno, resultó en su perdición. Para Lázaro, sin embargo, fue honra. ¿Por qué fue honra para Lázaro? Porque, hermanos, ¿saben cuál es el plan de Dios? Que cada persona ponga su mirada en Cristo y que ponga su vida en Cristo. Lázaro no es salvo por ser pobre. Por si acaso, acá van a haber muchos pobres que van a ir al infierno. Su pobreza, su miseria lo hizo mirar hacia el Señor, hacia arriba. A veces el quebranto es la misericordia oculta de Dios que nos arranca del orgullo y nos lleva a depender de Él. Necesitamos eso en nuestra vida. ¿Amén? ¿Cuántos necesitan eso? Amén. Y es lo que Dios quiere erradicar de los hombres, ¿no? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto es lo que pasó con este hombre, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Este hombre no vivía conforme a los planes de Dios. Ahora, la indiferencia espiritual no queda impune, hermanos. ¿Qué es la indiferencia espiritual? Esa que es cuando todavía nuestra vida está centrada en nosotros. Y leemos la Biblia. Yo espero que no hagan esto. Yo lo he hecho y me he arrepentido muchas veces en el pasado. No sé en la época cómo funciona ahora, pero cuando yo era niño, desde niño, yo me acuerdo que en los periódicos lo primero que mi mamá buscaba era, a ver, léeme el horóscopo, decía, léeme el horóscopo. ¿Qué dice Acuario? ¿Qué dice Piscis? ¿Qué dice Géminis? Hoy la gente, hay muchos cristianos que hacen esto, Señor, háblame, necesito que me hable.
juicio y muerte para ti. ¡Oh! ¿Se dan cuenta que las cosas cambian? Dios quiere que crezcamos verdaderamente. Por eso es que el llamado de la iglesia es a discipular. Mi responsabilidad es poder enseñarles, poder instruirlos, ayudarles, orar por ustedes, soportarlos espiritualmente. ¿Qué creen? Que no sé que muchas veces el enemigo los va a atacar, pero nuestra responsabilidad como pastores, como ministros, como siervos, servidores en la iglesia, en la casa del Señor, es orar por ustedes, orar por sus vidas, pero también apacentarlos, es decir, alimentarlos con la palabra. Amén. Entonces, la justicia de Dios se va a revelar plenamente, hermanos, en ese día. Y para ir terminando, la ceguera espiritual ignora voluntariamente a Dios. Ignora a Dios de manera voluntaria. El rico pide que Lázaro resucite y le cuente a todos que el lugar de tormento es real para que sus hermanos se arrepientan. Pero Abraham responde con firmeza. ¿Qué le dicen? A Moisés y a los profetas tienen. Es decir, le dice, tienen que ir a las Escrituras. El problema no es la falta de señales. El problema real es la falta de credibilidad. Es decir, un corazón incrédulo. Eso es lo que tiene mucha gente, cegado por el pecado. Y él les dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Hoy hay mucha gente que da testimonio de que ha resucitado de los muertos y han contado sus historias. Y te digo algo, eso no cambia a la gente. Lo que cambia a la gente es la palabra de Dios. Esto expone, hermanos, el verdadero problema de la humanidad. El problema de la humanidad no es intelectual, es espiritual. La Biblia afirma que el Dios de este siglo, es decir, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y solo la luz del Evangelio puede abrirlo. Acá dice, pero si nuestro Evangelio, ¿qué es nuestro Evangelio? Lo que ustedes han escuchado desde el inicio, las buenas noticias, está aún encubierto, es decir, está tapado para que no se vea. ¿En quiénes está encubierto? Entre los que se pierden, dice, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento para que, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nuestro deseo como iglesia es que usted crezca, pero que crezca verdaderamente, no crezca a su manera, no lo haga de manera errática. Ese es un gran error, esa es otra mentira que pulula y está en las redes sociales, que tú no necesitas un pastor, que tú no necesitas una iglesia, que tú puedes vivir tu evangelio a tu manera. Eso es un gran error. Es cierto que hay iglesias correctas, con sana doctrina, y hay iglesias que lamentablemente no, y que no se deberían llamar iglesias, pero el llamado es a que tú crezcas. Por eso nuestro deseo es que tú crezcas como un discípulo maduro. Y un discípulo que comienza a crecer como un discípulo maduro es alguien que crece continuamente en su caminar con Dios, tiene hambre y sed por las cosas de Dios, especialmente por su palabra. Hay un deseo natural por la palabra, como cuando el bebé quiere la leche espiritual, quiere la leche de su mamá, quiere lactar. Hay un deseo. Yo no sé si ustedes han visto cómo los bebitos se desesperan porque quieren lactar. Y eso es lo mismo que pasa con los hijos de Dios. Hay un deseo especialmente por su palabra. Y claro, exhibe el fruto del Espíritu constantemente y siempre está haciendo nuevos discípulos, buscando contactos. ¿Para qué? Para compartir esta obra maravillosa, el Evangelio. No es libre de pecado, pero sí peca menos. Y ahí tenemos el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Amén. Así que, hermanos, demos gracias a Dios y oremos juntos para que Dios pueda generar esa transformación en nuestros corazones. Vamos a ponernos de pie rápidamente y vamos a...